actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Uno, dos, tres. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana, un cordial saludo al Papa Francisco y, por supuesto, a mi maestro y amigo Enrique Llamas de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este en Uruguay. Bueno, tenemos muchas cosas para contar, tenemos muchas cosas para repasar y la actualidad nos obliga a estar siempre pendientes. Pero también tenemos la gran oportunidad de convocar a un amigo, a un colega muy destacado aquí en Miami y que evidentemente nos da la prioridad. Así que tengo mucho gusto en saludar a Juan Garau. Juan Garau, mi querido Juan Garau, es usted bienvenido a esta casa. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Ranguni. Para mí es un placer y un altísimo honor que me hayas ofrecido la oportunidad de poder expresar algunas palabras en este tan escuchado programa de Radio TV tuyo. Bueno, muchas gracias. Es recíproco, Juan. Para mí también, evidentemente, un hombre que tiene una trayectoria realmente valiosa y además con antecedentes de haber luchado contra la tiranía en Cuba, te hace más que apetitoso para cualquier periodista. Pero quiero empezar, Juan, ¿cómo comenzaste el año? ¿Cómo vivís este momento? ¿Y qué expectativas tenés para tu carrera para este 2023? Bueno, para mí me siento un hombre bendecido porque el año que acaba de terminar me dieron el Premio Nacional de Periodismo, como tú sabes. Además, me dieron 5 premiaciones más, una de ellas muy importante, que fue la de la Asamblea de la Resistencia Cubana, donde está la Brigada 2506, Mar por Cuba, el Directorio Revolucionario, el Presidio Político, donde también pues, me proclamaron para el Premio Nacional de Periodismo. Además, el senador Marco Rubio también mandó una carta muy contundente felicitándome por el Premio Nacional de Periodismo y felicitando al colegio por haberme asignado el Premio Nacional. Sinceramente, el año pasado fue un año bendecido y este año pues me siento con mucha fuerza, me siento con mucho ánimo para seguir luchando y batallando no solo por la libertad de Cuba, porque yo digo que la libertad de Cuba no solo es la visión que tenemos los cubanos, la mayoría de los cubanos miramos también hacia los países latinoamericanos como Venezuela, Nicaragua, Argentina, Bolivia, en fin, mientras en el continente americano no haya una libertad completa para todos los países, pues no habrá paz en todo el continente. Juan, parece mentira, pero ya pasaron 43 años que saliste de Cuba por aquello llamado el Éxodo, el Mariel. ¿Qué recordás de aquel momento? Bueno, el momento ese fue muy difícil y es difícil también recordarlo. Fue un momento de gran tristeza porque yo nunca pensé que tendría yo que abandonar mi país y menos por situaciones políticas. Después de haber trabajado limpiamente en la radio, la televisión, en el cine y haber viajado a tantos países y haber puesto en alto el nombre de Cuba, cuando realmente aquello era terrible ya, la explosión del Mariel fue terrible. Yo estaba presentado por España y desde que presenté por España me castigaron, me pusieron de jardinero en el Liceo del Vedado, donde yo era director artístico de ese lugar. Ya yo había dejado de bailar, ya yo no trabajaba en los cabarets, ya no trabajaba en teatro y para humillarme me pusieron de jardinero. Pero estando en ese trámite de irme por España, supuestamente con pasaporte y con dinero acumulado y demás, explotó el Mariel y entonces enviaron un barco a mi familia y pude salir por el Mariel, gracias a Dios.
Ellos se quedaron con el dinero, me rompieron los pasaportes, me rompieron todo, pero yo cuando llegué a estas costas de libertad tenía el I-130, un documento que yo había guardado entre las medias de mis zapatos, y ese documento pues era la entrada oficial a los Estados Unidos. Inmediatamente me dieron la residencia a mí y a mi familia, y desde entonces pues batallando, y decidí que mi palabra y mi pluma fuera siempre un fusil contra dictadores y tiranos de toda América para buscar siempre la libertad y la democracia. Pero fue un momento muy triste ver mi patria como se alejaba en ese pequeño barco que yo venía. Juan, mucha gente te conoce, mucha gente sabe de tu historia, de tu pasado, de cómo empezaste en todo esto, pero vale la pena recordar, si nos remontamos a los años 60, si nos remontamos a tu Cuba querida, hiciste tantas cosas, fuiste tan, digamos, diverso en tus actividades, fuiste bailarín profesional, además creo que hasta bailaste con Rosita Forné o compartiste escenarios con ella. O sea, fuiste un tipo que supo luchar la vida. ¿Qué recuerdos tenés de aquella época? Bueno, aquella época fue fantástica. Yo en mi juventud pues llegué, empecé en el coro, empecé bailando en el coro, me gustaba el baile, no era profesional, me hice profesional al lado del maestro Luis Trapa y Alberto Alonso, y ahí pues desarrollé mi carrera hasta que llegué a ser solista de la televisión nacional, y después viajé con la Forné 14 repúblicas socialistas, viajé a Hungría, Rumanía, Bulgaria, en fin, hice un recorrido tremendo por distintos países. Y después en Canadá, en el año 67, bailaba con Gladys González y con Cristi Domínguez. En fin, fue una época donde como joven, y yo recuerdo, maravillosa. Lo que no fue Es maravilloso, increíble cuando decís que no sabías bailar o que no habías bailado nunca y resulta de que tenemos en nuestro background aquí que alguna vez fuiste bailarín del Teatro Lírico Nacional Cubano y sí, sobre todo con la dirección de un grande, de alguien que todos recordamos, Miguel de Grandi. claro, así fue. Yo hacía televisión, pero se llamaba hacer doblete, que aparte de hacer televisión, en el horario de 8 de la noche a Mm. 9, en los programas estelares de 9 a 10, pero también hacía teatro a la misma vez, que se llama hacer doblete. Entonces, en el teatro lírico, que era Ramón Figueroa el coreógrafo y Miguel de Grandi senior, era el director, y Antonio Palacio, que hacía el cómico de las zarzuelas y las operetas y demás, pues ahí hicimos La Viuda Alegre, ahí hicimos Luisa Fernanda, María Lao, en fin, trabajé muchísimo en el teatro lírico y la verdad fue fantástico. Cabaret también hice, trabajé en el Capri como solista cuando Maricusa Cabrera era la directora y coreógrafa del Capri, del Casino de Capri. Y aparte de eso, en Tropicana, con Joaquín Riviera, en producciones de cabaret, donde Tomás Morales era el coreógrafo junto con Joaquín. O sea, mi vida fue una vida limpia de trabajo, de arte, de pureza. Y después, cuando dejé de bailar, que te dije anteriormente, fui director artístico del Liceo del Vedado, el lugar más exclusivo que tenía el Vedado, hasta que presenté, porque ya aquello era imposible. La política era todo, y si tú no pensabas como ellos decían, pues tú eras un enemigo de la revolución y Sí. por ende no eras cubano. Qué importante todo lo que desarrollás y por supuesto las cosas que quedan por falta de tiempo. Yo necesito aprovechar el tiempo que nos da la televisión, pero que realmente es bastante, es tan destacada tus actividades en Cuba, que bueno, que con esto a quien le interese puede entrar en la vida de nuestro invitado y repasarla. Realmente una historia de éxitos, pero de sacrificio también, porque cuando llegó el momento de salir de Cuba para integrarse a Miami, veo que aquí también tuviste grandes oportunidades, que las aprovechaste muy bien. Te incorporaste a la Organización Patriótica Cubana Alfa 66. ¿Esto en qué año fue? En el año 59, que llegó la revolución, mi padre tenía mucha amistad con Nazario Sargent desde aquel entonces, y ya en el año 80, mi padre, que ya estaba en el extranjero, me había hablado mucho de Nazario Sargent y de sus actividades políticas,
y por supuesto militares, porque Alfa fue siempre beligerante, una organización beligerante. Cuando yo llegué aquí en el 80, pues inmediatamente contacté con Nazario y me abrieron las puertas el doctor Diego Medina y Nazario Sajén, y empecé a hacer radio con el doctor Diego Medina para transmitir hacia Cuba y la voz de Alfa, y ahí trabajé muchísimo hasta que Armando Pérez Roura, que estaba en Radio Mambí, me rescató de ahí y me dijo, no, ven para acá para que trabajes en caliente conmigo, y trabajé al lado de Armando como 3 años. Ahí estaba Rafael Díaz Valar, ahí pasó con Tagüero también, estaba el Guajiro de Pinar del Río, de Candelaria, mi amigo Rodríguez, y estaba también Chicho Jordán, y ahí empecé a hacer radio y aprendí con ellos. Después, a posteriori, pasé a la CMQ con Alarcón, el senior, y después pasé a la Poderosa con Jorge Rodríguez, y siempre me he mantenido combativo. Participaba en la Junta Patriótica, participaba con todas las organizaciones del exilio, y tuve un gran afecto siempre de mi padrino político, como digo yo, ya difunto, pero que sigue siendo mi líder espiritual, Jorge Mascanosa, donde él, a través de él, pude llegar a CMQ, donde tenía Fórum Cubano, que eran 3 horas al aire. Ahí fue donde consagré mi carrera, que eran 3 horas, un tren de radio tremendo, que tenía productores, y ahí entrevistaban la mayor cantidad de personalidades políticas, nacionales, internacionales, artistas y demás. A posteriori de eso, bueno, hasta el día de hoy, que soy editorialista oficial del periódico Ya y editorialista de South Press de International, y ahí estamos trabajando y seguimos ahí con el Colegio de Periodistas, donde soy miembro de la Junta de Gobierno. Muy bien, muy bien, muy bien. Un hombre activo, un hombre que evidentemente tiene una trayectoria importantísima, ya lo acabamos de describir, pero describimos nada más que una porción. El tiempo en la televisión no nos permite ser más extensivos. ¿Cómo estás viendo la situación de Cuba hoy, Juan? Bueno, la situación de Cuba es triste, como es triste la de Nicaragua, como es triste la de Venezuela, porque esto va más allá de gobiernos republicanos o demócratas, porque hay que decir la verdad, ninguno de los dos partidos ha llegado a fondo para lograr la libertad de Cuba. Países esclavizados, países donde el terrorismo de Estado se impone contra un pueblo que no tiene posibilidades ninguna beligerante, porque ahí en Cuba no hay quien tenga una cuchilla de afeitar para poder combatir aquello. Entonces siempre hemos tenido la necesidad de buscar alguien que nos ayude, algo que apadrine la posibilidad de salir de ese terrorismo de Estado. Pero ninguno de los dos gobiernos ha llegado a fondo, unos más que otros. Los republicanos han sido más afables, más beligerantes, han permitido más cosas, pero también, como dijo, no se ha podido lograr. Y el pueblo cubano pues ha hecho el mayor esfuerzo saliendo a las calles desde el 11 de julio, y continúa la situación. Y ahora menos, porque el camino del diálogo es lo que están buscando para solucionar el problema de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. Y el camino del diálogo es una traición a la libertad y a la democracia, porque con los dictadores, con los tiranos, no se dialoga. Se les saca del poder por la fuerza si hay que sacarlo, como ha sucedido a través de la historia y del mundo. Ahora, Juan, de acuerdo a tu observación, me hago la pregunta, ¿no? En su momento, el expresidente Trump precisamente había tomado decisiones con respecto al consulado de Estados Unidos en La Habana, al cual desmanteló. Bueno, ahora la situación parece que vuelve a otra realidad. ¿Cuál es la realidad que tú crees más conveniente para el beneficio de los cubanos? Bueno, la realidad más conveniente es que no hubiera diálogo, porque sinceramente lo que hay que apretarle es el dogal a la tiranía. ¿Por qué? Porque desde que el presidente Obama cogió, es el que incursionó en el camino del diálogo, que es un camino de un ejercicio en el vacío. Repito, con los dictadores, con los tiranos no se puede dialogar, porque lo único que hacen es ganar tiempo, como lo ha hecho Maduro y lo sigue haciendo en Venezuela, alargando el proceso para seguir oprimiendo al pueblo y beneficiarse económicamente, y buscar la manera de que los bolsillos de ellos enriquezcan, pero el pueblo pasando hambre y necesidades. El camino es la beligerancia, el camino es hacer efectivo lo que dice
el régimen cubano que hay y no hay, que es el bloqueo. Un bloqueo militar. El presidente Reagan en un momento planteó un bloqueo naval a Cuba, aéreo y naval, y se acabó. Y 72 horas, como lo hicieron en Haití, en un momento determinado, y le dijeron al general que estaba de turno en ese momento mandando, y le dijeron, usted se va de aquí, le garantizamos a su familia un dinero y fuera. Pero no han querido hacerlo. Entonces ellos dicen, no, el bloqueo a Cuba. Cuba no tiene bloqueo. El bloqueo que tiene Cuba es el que el régimen le tiene al pueblo cubano, porque ellos pueden negociar con todos los países del mundo, comerciar con todos los países del mundo, comprar alimentos, incluso en los Estados Unidos, y medicina, que lo compran. Pero como no pagan, esos son los líos que tienen ahora mismo en Inglaterra, recientemente, hace unos días, que sale que deben 74 millones de dólares de deudas y no sé cuánto. O sea que ellos le deben a cada santo y a cada virgen un peso y no los pagan. Nosotros pensamos que la beligerancia es lo único, porque ellos sí matan, ellos sí asesinan, como lo hace Ortega contra la iglesia, lo hace en Venezuela Maduro, y la única manera de ir contra estos asesinos terroristas de Estado es con la beligerancia. Le ofrecieron 15 millones por la cabeza a Maduro y después quieren negociar y buscar petróleo en Venezuela y negociar el petróleo. Pero bueno, se le dio el caso a Maduro ahora, que primero anunció que iba a ir a Argentina, que yo voy, que no sé qué, que digo, pero en definitiva no fue, porque no quería jugarse el pellejo de que pudiera llegar allí los servicios de inteligencia internacionales y traerlo detenido y preso aquí a los Estados Unidos como delincuentes y tránsfugas que son. Ahora, es evidente, Juan, que la situación es compleja, porque si se abren las puertas o piden que cierren, si las cierran, hay otros que piden que las abra. ¿Cuál es el camino ideal que tú propondrías a las autoridades de los dos países, a Cuba, a Estados Unidos, para terminar con esta situación que realmente es catastrófica para la ciudadanía cubana? Bueno, la catástrofe no es para la ciudadanía cubana. Mientras en Cuba no haya libertad, no va a haber libertad ni paz Bueno, en a eso América. me refiero. No va a haber libertad ni paz en América. La catástrofe es general, porque tenemos ya no solo Venezuela, Nicaragua, Bolivia, tenemos ahora Brasil, un corrupto como Lula da Silva, un corrupto, confeso, un individuo que ahora de nuevo vuelve a salir con maquinarias que son mentiras, con un fraude político tremendo. Y entonces, pues estos ahora siguen con el foro de San Pablo y siguen con la mesa de la negociación en México para resolver los problemas de Venezuela y demás. Nosotros creemos que si no hay un gobierno en un futuro, en el 24, conservador, porque hay demócratas que son conservadores, porque el Partido Demócrata, yo siempre digo, no es comunista, pero todos los comunistas están dentro del Partido Demócrata, aunque no se puede generalizar y hay que saber que dentro del Partido Republicano hay muchos que son republicanos de nombre, pero también cojean de una pata, de la pata izquierda. Y entonces nosotros tenemos que buscar que en estas elecciones próximas salgamos a votar masivamente en los Estados Unidos, busquemos un presidente conservador y tratemos de limpiar la casa y poner en orden la casa nuestra y acabar con el desorden de la frontera rota y de la economía y todo este problema que hay de la inflación y el derroche de dinero que ha habido desde Obama hasta ahora el señor de turno, que es el señor Biden, donde ya la deuda externa pasa de trillones y trillones y trillones imposibles de pagar. Y la situación, mientras no haya una política conservadora y se tengan los valores básicos de la vida, la libertad de expresión, el ser pro vida, el problema del respeto a la religión ecuménicamente dicho, nosotros no podremos salir afuera. Es muy importante las elecciones porque no hay país independiente, todos son dependientes unos de otros y la economía global pues también es importante porque quieren globalizar el mundo y buscar que los pobres sean más pobres y los ricos sean más poderosos y que sigan oprimiendo a los pueblos. Bien, bien. ¿Qué harías con los presos políticos, Juan? Bueno, eso está codificado dentro del embargo, que dice que para que haya libertad en Cuba, y ellos se lo pueden quitar de arriba, es darle la libertad a todos los presos políticos. Políticos. No estamos hablando de delincuencia común, no, los presos políticos. Si le dan la libertad a los presos políticos, si abren el pluralismo partidista, que hayan elecciones libres y con observadores internacionales, se acabó el embargo. Y que aparte de eso, que paguen lo que deben,
porque ahora mismo, vuelvo y repito, aquí en Inglaterra el show es grande, donde ellos salen huyendo como ratas porque le deben al mundo entero de no haberle pagado durante 63 años. ¿Cómo imaginás que, teniendo en cuenta este 2023 que estamos transitando con sus complejidades para los dos gobiernos, me estoy refiriendo al de Cuba y al de Estados Unidos, evidentemente la situación no es fácil para ninguno de los dos, ¿cómo sería la posibilidad de encontrar caminos para que esa relación termine siendo beneficiosa para ambos? Bueno, mira, hay una realidad y el ejemplo es básico. Cuando estaba Guaidó al frente del gobierno de Venezuela, pues como líneas paralelas estaba Maduro y Guaidó. Guaidó vino a la Casa Blanca y el presidente Trump le dijo, están todas las opciones sobre la mesa. Y en ningún momento optó por pedir la intervención americana, que no es americana. La intervención es de los distintos países del mundo, sobre todo latinoamericanos, y haber sacado a tiempo, antes de que China se metiera en Venezuela y los iraníes se metieran en Venezuela, y no se pudo hacer nada. Y le dio las opciones. La opción, repito, tiene que ser de una conciencia de salvación, como sucedió en Alemania cuando los nazis, como sucedió en distintos países, en Haití, como sucedió también cuando el problema de Dominicana, una unión de salvación hacia esos países para que puedan salir de la opresión de esa tiranía, porque esa tiranía tiene lo más importante, tienen los fusiles, las bayonetas, los cañones, oprimen al pueblo, matan, asesinan, y si no se cumplen esos pasos, pues no se puede hacer nada, pero tiene que empezar con un liderazgo mundial, y el liderazgo mundial aquí en los Estados Unidos se ha perdido, porque no se puede tirar piedras ajenas, piedras a otros techos cuando se tienen techos de vidrio, como le ha pasado al presidente Biden. Por decir presidente porque salió presidente, con situaciones confusas y no se le pudo probar que hubo fraude, pero realmente no se puede tirar piedra y hablaba de Trump, del problema de Rusia con Trump y el problema de los dineros de Trump, y ahora resulta que le han aparecido una cantidad de documentos confidenciales en su casa que no sabe ni quién se lo llegó allí, si fue la cigüeña o en paracaídas, el problema del hijo, la corrupción, los dineros. En fin, tenemos que luchar porque haya liderazgo en el mundo. Y mientras no haya liderazgo en los Estados Unidos, que se ha perdido, no puede haber control, porque eso es la realidad. El mundo necesita liderazgo y no hay liderazgo. Por eso China amenaza a Taiwán, por eso Putin está haciendo lo que le da la gana en Ucrania y sigue, aunque se está batiendo en retirada. En fin, el mundo necesita liderazgo y este país ha perdido el liderazgo. Juan, veo que te olvidaste también de que al expresidente Trump le encontraron documentos también que estaban alojados en sus dependencias de Mar-a-Lago, y también ahora le encontraron documentos al ex vicepresidente Pence. Entonces pareciera ser que enfocás solamente en el caso de Biden, pero no enfocás en el caso de los republicanos. ¿Por qué haces eso? No, yo no lo hago. Yo al contrario, creo que eso es... No lo nombraste, tú no lo nombraste. No, pero lo voy a mencionar y lo voy a mencionar bien rápido. La ley tiene que ser pareja. Okay. Si pareja tiene que ser para Trump, pareja tiene que ser para Biden y para Pence. Porque ninguno puede actuar de una manera individual y coger y sacar documentos confidenciales que ponen en riesgo la seguridad nacional de este país. Hay que medirlo con la misma vara. Ahora, sí hay diferencia. La diferencia es que el presidente Trump era presidente cuando lo hizo. Y este señor no era ni presidente, era vicepresidente. Y un presidente se sabe que tiene cierta potestad para tener algunos documentos. Que no lo devolvió, que se le juzgue. Que no devolvió Biden, que se le juzgue. Pence, que se le juzgue. Y a todo el que incumpla la ley, que se le juzgue y se le mida con la misma vara. Porque ningún presidente puede estar por encima de la ley. Perfecto, pero no importa si es presidente, si fue presidente, el asunto es que no hicieron las cosas como corresponde y le cabe la ley a los tres. Bueno, y a todos los que hayan cometido ese error. Te quiero preguntar, porque se habla mucho de que el gobierno de Estados Unidos
según las apreciaciones de algunos cubanos, debería quitar a Cuba de la lista de países terroristas. ¿Qué opinaste? ¿Qué opinión tenés? No, yo creo que eso está a todas luces. Ahora, los que son sordos, los que son ciegos, los que son mudos, los que se quieren hacer los sordos, los ciegos y los mudos, el terrorismo está en América implantado por las raíces y vinculaciones de Cuba. Desde el 59, inmediatamente incursionó en distintos países latinoamericanos y se pensaba que no, esto era fantasía y de los cubanos. No, 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 la desgracia de América tiene, como se dice vulgarmente, la cabeza de la serpiente está en Cuba. Mientras en Cuba no haya democracia y no haya libertad, ellos seguirán exportando todo ese tipo de terrorismo para desacreditar las democracias en América. No solo eso, ellos apoyan a Putin, el régimen de Cuba, apoya todo lo que es la maldad a los iraníes, que es un país totalmente, están encendiéndole velas a Dios y al diablo. Porque si no, que nosotros los hebreos y que Israel y son nuestros amigos, caramba, amigo de mi enemigo, tú eres mi enemigo también, porque se sabe que Irán lo que quiere es desbaratar no solo Israel, desbaratar el mundo y dominar el mundo. Y eso sí son terroristas, terroristas de verdad, y apoyan a los palestinos, que el gobierno aquí le ha dado 380 millones este año, el presidente Biden, para ayudar a los palestinos. ¿Pero qué hacen los palestinos? ¿A quiénes le dan dinero? A los que actúan contra el pueblo de Israel, a los que hacen terrorismo, a eso le dan a la familia, le dan dinero, en fin, no se puede encender velas a Dios y al diablo. Por eso repito, y el punto es que cita un gobierno que llegue a la presidencia de los Estados Unidos, que sea conservador y que ponga la casa no solo en orden interna, sino que alcance el liderazgo que siempre ha tenido los Estados Unidos. Bien, Juan, se nos está yendo el tiempo, pero me gustaría abordar dos temas finales. Uno, se habla de la posibilidad de que el gobierno de Cuba libere a los presos políticos para garantizar fundamentalmente la inversión extranjera del sector privado. ¿Qué estás pensando en eso? Yo creo que eso es fantasía, porque ellos siempre han intercambiado presos políticos y han dado libertad porque los cogen como objetos de cambio, como trofeos de cambio. Yo te voy a entregar unos presos políticos aquí y allá y todo ese tipo de cosas. Pero más allá de que den los presos políticos, te dije que está codificado el embargo. Y eso no lo puede levantar ni Biden ni nadie que pueda llegar al gobierno americano si no es con 3/4 partes del Congreso americano. Y la cosa es que no solo la libertad de los presos, convocar elecciones libres, pluripartidistas y con observadores internacionales. Si no se cumple eso, lo único que se puede cumplir es decirle, usted es un bandido, y cuando hay un bandido y tú vives en un barrio y si hay un bandido que está robando enfrente o ya esto lo otro, o asesinó o mató, lo único que llega, las fuerzas militares para tomar carta. Y la única cosa es no como dicen ellos, un embargo, no, un bloqueo y decir se acabó esto ya, vamos a poner la casa en orden, porque ustedes están matando, están asesinando y no nos pueden mentir ahora con darnos la libertad de 2 o 3 presos, 10 presos políticos y aquí ya se limpió la cara. Bien, ya llegamos al final, Juan. Me queda simplemente preguntarte, ¿tú estás de acuerdo que Cuba sea retirado de la lista de países terroristas? No, hombre, no, jamás en la vida. Es que eso es tonto. ¿A quién le pueden decir que Cuba no ha sido promotor del terrorismo y sigue siendo promotor del terrorismo? Amigo de los iraníes, amigo de Putin, amigo de todas las acciones terroristas que han habido en todos los países de América. Y además, no amigos, sino ellos han dado logística para tratar de derrocar y han derrocado democracia. Y sí, amigo del presidente de Bolivia, del que fue presidente de Bolivia, de Evo Morales, de Evo. Así que a todas luces se sabe que Cuba es un país terrorista, terrorista de Estado, que está acabando con su propio pueblo. Bien. José, perdón, Juan, realmente un gusto haber conversado contigo un ratito. Espero que esto lo podamos repetir porque hay mucho para hablar, hay muchos temas que quedan pendientes y tú tienes una larga experiencia para que de alguna manera podamos discutirlo y orientar un poco
a aquellos que nos escuchan de forma tal de entender mejor esta crisis que tantos años está sufriendo Cuba. Te mando un cordial abrazo y felicitaciones por toda tu carrera. Muchas gracias, Ranguni, y vuelvo y repito, para mí ha sido un altísimo honor, un gran placer que me hayas dado la oportunidad de participar en este programa tan escuchado y tan visto. Y creo que lo mejor que podemos desear es que haya libertad, paz y democracia, no solo en Cuba, sino en toda América. Así es, así es. Que Dios permita que alguna vez Cuba obtenga la libertad que merece. Un gran abrazo. Muchas gracias. Nosotros hacemos la pausa, venimos en un ratito. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.